importante es el amor. Y leí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es una gran victoria que Dios nos haya provisto de todas las cosas necesarias que nosotros necesitamos en la vida. Es una gran bendición que Dios siempre está proveyéndonos todo lo necesario. El amor no es solamente un sentimiento o una preferencia, es una decisión. Es lo que uno hace y cómo se relaciona con las demás personas. El amor no solamente es un sentimiento, ¿verdad? Es una decisión donde a pesar de las inmadurez o como pudiéramos decirlo de la otra persona, nosotros tenemos que amarla, porque es una decisión. Yo sé que los sentimientos vienen, pero así también se pueden ir. Pero cuando yo decido hacer algo, ya sea que esté acá el sentimiento o ya sea que por alguna dificultad no lo sienta, yo he decidido seguir amando. Entonces, el amor no es solamente un sentimiento o una preferencia donde yo prefiero a esta persona pero a esta no, porque esta tiene estos, sino que cuando la persona ama, no importa los defectos que tenga, Dios no le importó los defectos que nosotros teníamos. Y no importa cómo nosotros seamos, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando con un amor incomparable. No hay nada que compare el amor de Dios. El amor es una manera, es un compromiso que yo asumo y es una manera de vivir. El tema se llama lo más importante es el amor. Aquí habla de tres cosas esenciales, pero una de ellas es más importante, dice la palabra de Dios. Habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor. Cuando hablamos del amor, no estamos hablando de una relación sexual, eso es lo que se maneja en el mundo. Cuando hablamos de amor, es un sentimiento, pero también es una decisión donde yo decido amar a la persona, no importa con sus defectos que tenga, Dios así nos ama, no importa cómo nosotros seamos, Dios nos ama. Y vean algo bien importante, Dios no esperó que nosotros cambiáramos para amarnos. Porque a veces sucede eso en el mundo. En el mundo, en una pareja, le voy a poner un ejemplo. Cuando todo comienza bonito. Pero si alguno de las parejas no tiene cuidado y comienza a vivir una vida desordenada, entonces a la otra persona le está afectando. Y de repente esa persona puede tender a no amarla como la amaba antes por la misma actitud. Entonces dice la persona, es que yo estoy esperando que cambie. Dios no esperó que nosotros cambiáramos para mostrar el amor de Él hacia nosotros. A veces se cometen errores y es ahí donde se destruyen más los hogares. Porque cuando aquella pareja está esperando que el otro cambie para mostrar el amor de ella hacia él, o sea, mostrarse con acciones, entonces lo que sucede es que como las acciones de ella no son unas acciones de amor, sino de desprecio, de que no se siente bien por lo que está haciendo, entonces eso es lo que hace alejarles. Y ya no hay una buena relación como pareja. Entonces a veces hay creyentes, hay hermanas o hay hermanos que han venido al Señor y vinieron al Señor porque tenían muchos problemas en el hogar
Y entonces cuando ya vienen al Señor, ellos esperan que aquella pareja cambie para mostrarles el amor de Dios. Para mostrar verdaderamente el amor hacia ellos. Pero Dios no esperó que nosotros cambiáramos para que el amor de Él se derramara sobre nosotros. Él no esperó que nosotros fuéramos diferentes, o sea, que fuéramos buenas personas, para el amor de Él derramarse sobre nosotros. Él nos aceptó tal como somos. Por eso es que, un ejemplo, cuando un hijo es rebelde y esa madre no sabe sobrellevar la rebeldía de su hijo, lo que sucede es que lo puede alejar más de ellos. Y aquel muchacho tienden a perderlo. ¿Por qué? Porque no supieron sobrellevar ese problema que era la rebeldía de ese muchacho. Entonces esa madre, en lugar de mostrarle amor a ese hijo, lo que ella le hace ver es que está mal con él. Porque no cambia. Pero rebeldía, o sea, como le dijera, tratar de una manera incorrecta a una persona que anda mal no es correcto, porque eso lo que hace es alejar a las personas. Le voy a poner otro ejemplo, y esto es cotidiano en el mundo, en la sociedad. Hay una persona que tiene a su esposo que toma seguidamente bebidas alcohólicas. Esa esposa, cuando él llega, comienza a discutir, comienza quizás hasta a tratarlo mal. ¿Qué sucede? Eso lo que hace es ir poco a poco alejando a aquella persona, y aquel hogar de repente se destruye. Pero si esa persona sabe actuar con amor, esa persona se va a ganar a aquella persona, y de repente esa persona va a decir: caramba, yo he estado actuando mal. Va a llegar un momento que se va a encontrar entre la espada y la pared, entonces va a decir: yo he estado actuando mal, y mi familia, mi esposa, ¿cómo son conmigo? Pero él no va a tener un mal concepto de su familia, que va a decir que lo rechazan por la vida que lleva. Saben que las personas indigentes, las personas que se llevan en la calle, ellos tienen un concepto que es que la gente no los ama, porque llegan y no, va, bolo aquí, váyanse a este bolo. Entonces ellos se sienten como rechazados, porque todos nosotros lo que necesitamos es amor. Todos nosotros necesitamos el amor de Dios, pues. El amor como familia y así mismo como pareja. ¿Por qué el amor es más importante que la fe y la esperanza? Leímos ahí. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres de ellos, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es considerado más importante que la fe porque representa la base y el propósito final de la existencia. O sea que cuando nosotros vivimos aquí amándonos con el amor de Dios, un día vamos a dejar de existir. Y ese amor es lo que nos va a llevar al cielo, porque amamos a Dios, amamos a los que estamos a nuestro lado. No es que seamos perfectos, de repente tenemos defectos, pero aún con todos esos defectos tenemos que tratar de amarnos unos a otros, pedirle a Dios que nos dé ese amor. Entonces, el amor es considerado más importante que la fe porque representa la base y el propósito final de nuestra existencia. Nosotros aquí recibimos el amor de Dios, lo compartimos con los demás. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros nos muramos, allá en el cielo no existe odio. En el cielo no hay venganza. En el cielo no hay rencor. En el cielo lo que hay es amor. Todas las almas que están en el cielo, ellas se aman. Aquí en la tierra no. Cuando las personas que permiten el rencor en su corazón, si alguien les hizo algo, ellos tienen aquel rencor, que tienen aquel resentimiento, aquí en el mundo. Pero nosotros tenemos que tratar por eso de tener un corazón sano, ser sano emocionalmente.
que esas cosas no nos hieran, no nos dañen, porque somos nosotros que permitimos. O sea, imagínese usted, alguien dice, no, que esa persona me hirió. No, no fue la persona, fue el ego tuyo. No fue la persona, porque tú hubieses decidido que esas palabras no te hubiesen hecho nada, o lo que te dijo, tú hubieses decidido que no te hubieran afectado, pero lo que te afecta es el ego tuyo. Entonces dice, no, es que esa persona me hirió, no me lo que me dijo, pero también se lo hubiese podido decir a otra, pero aquella persona no le daba importancia a aquello. Y eso no causó ninguna herida en ella, porque ella lo que cuida es su corazón. O sea, ese es cuidarse a uno mismo. O sea, no permitir que algo le dañe a uno es cuidarse a uno mismo. Pero hay personas que con solo una mirada, con cualquier cosita, ellos ya se sienten mal. ¿Por qué? Porque es el ego de ellos, es el ego que los hiere, es el ego que les molesta. Porque ellos no, nadie los puede tocar. Ellos son delicados. Entonces ve qué importante es que nosotros aprendamos a vivir en la vida. Entonces no fue lo que te dijo la persona lo que te hiere, sino es el ego tuyo. Y entonces comienza el resentimiento, comienza el rencor, comienza el odio. Y quiero decirle algo, en esta vida, si nosotros recibimos el amor de Dios y lo compartimos, si nosotros somos personas que luchamos y oramos a Dios para que nosotros podamos amar a las personas, aquellos que nos hacen daño, porque la misma Biblia dice que nosotros oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen, y nosotros los bendecimos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros guardemos rencor, guardemos odio. Dios quiere que nosotros oremos por aquellas personas que nos ofenden, por aquellas personas que hablan mal de ustedes, por esa persona. Si usted tiene amor de Dios, usted le va a mostrar el amor de Dios y va a ver que usted es muy diferente a ella. Pero no compagina cuando alguien tiene odio con odio. Eso es lo que sucede, es que lleva a cosas peores. Pero cuando alguien tiene odio, alguien tiene amor, entonces el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Mientras que la fe es el camino para llegar a ese amor. La fe es el camino para llegar a ese amor que es Dios. Nosotros nos acercamos a Dios por la fe. La fe es el camino que nos lleva a Dios, que es el amor. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios es amor. Así dice la palabra de Dios. Entonces, la fe es el camino que me lleva a ese amor, que es Dios. Entonces, comienza un cambio en mi vida. Comienza una paz en mi vida. Porque Dios me ama y comienza a darme lo mejor. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó allí? Fue la fe, el camino que me llevó allí. Entonces ahora yo disfruto de ese amor de Dios. Ahora yo tengo esa bendición del Señor. Opté por el camino de la fe que me llevó a ese amor. La fe es el medio para alcanzar la unión con Dios, quien es amor, y el amor es la esencia de una relación. ¿Sabe que para que una relación funcione bien, hay que amar? Dios nos ama a nosotros. Y si nosotros amamos a Dios, nosotros le damos todo lo mejor para Dios. A veces las personas dicen, yo amo a Dios, pero están haciendo cosas incorrectas. Entonces Dios, para tener una linda relación, tanto en el hogar, en la familia, con Dios, existe el amor. Entonces el amor nos lleva, eso es la esencia que nos lleva a tener una linda relación. Entonces cuando la persona ama a Dios, tiene una bella relación con Dios, porque esa persona, todo es Dios. En primer lugar es Dios. Lo mismo cuando la persona ama a su pareja. En primer lugar está la pareja. En todo lo que mira a su pareja. ¿Por qué? Porque ama a esa pareja. Entonces, ¿por qué el amor es más importante que la fe y la esperanza? Porque cuando nosotros vivimos, tenemos el amor de Dios,
y estamos en esta vida sirviéndole a Dios, un día vamos a dejar de existir. Pero nuestro corazón no estaba lleno de odio, nuestro corazón no estaba lleno de rencor. Entonces nos vamos al lugar donde todas las almas aman, y es el cielo. Porque en el cielo lo que perdura, lo que existe es el amor. Y eso es lo que Dios quiere aquí en la tierra también. Por eso dice que nos amemos unos a otros, dice la palabra del Señor. Entonces, se considera que el amor es el más grande de todos los tres dones espirituales, que es la fe, la esperanza y el amor. La fe es la convicción de que algo es verdadero. La esperanza es la expectativa de algo bueno que viene. Y el amor es la acción de amar a Dios y al prójimo. O sea que la fe es la convicción de algo verdadero. La fe es la certeza, es la seguridad, es convicción de que verdaderamente aquello que he recibido, aquello que yo tengo es verdadero. Y la esperanza es la expectativa que algo bueno viene, algo grande viene para mí. Un día nos vamos a encontrar con Dios, y es por eso que nos mantenemos en fe, haciendo la voluntad de Dios. Un día el pueblo de Dios va a ser levantado, y un día estaremos con Dios, y es por eso que nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Nos esforzamos para seguir adelante cada día. A veces vienen pruebas, a veces vienen luchas, pero nosotros continuamos adelante. Entonces se considera que el amor es uno de los más grandes, ¿verdad? Dones, que la fe y que la esperanza, que son esenciales en nosotros. Entonces la fe es el camino que me lleva al amor, que es Dios. Entonces, por eso es que ahora estamos disfrutando de esa bendición. ¿Qué valor tiene para ti el amor de Dios? Qué bonito es verdaderamente tener ese don maravilloso en nosotros, ¿verdad? Que usted pueda darse para las personas, que usted pueda amar a las personas, que las personas puedan ver verdaderamente que usted es una persona diferente. Crecer en amor es el mayor llamado. Entonces, ¿por qué el amor es más importante que la fe y la esperanza? Y lo miramos por qué. Porque, claro, el amor es considerado el más importante porque tanto nosotros amamos aquí en la tierra, entonces un día vamos a dejar de existir, y los que aman se van para el cielo. Los que aman a Dios, los que sirven a Dios, claro. Porque solamente amamos a Dios solamente amamos cuando Dios está en nosotros. De lo contrario, en la persona hay hipocresía, hay orgullo, hay envidia, todas esas cosas que no sirven. Entonces, quien hace la obra, el cambio, es Dios en nosotros. Entonces, el verdadero amor viene de Dios. Y Dios no nos miró si habíamos cambiado para amarnos. No, Él nos recibió con defecto. Por eso cuando una esposa lucha por un esposo que quiere que cambie, y esa esposa le muestra el amor de Dios, esa persona va a cambiar. No así cuando lo rechaza, cuando tiene espíritu de rechazo contra aquel esposo por lo malo que está haciendo. ¿Cierto? Está haciendo algo malo. Pero hay que saber nosotros proceder para poder lograr las cosas. Recuerdo yo de una madre, su hija se había ido con una persona, y entonces esta persona la maltrataba y no la dejaba salir ni la dejaba comunicarse con su familia, a esta joven. Pasó el tiempo, entonces la joven quería dejar a esa persona, mejor dicho. Y entonces viene ella, ¿verdad? Y en una sí, porque el varón ni dejaba que usara teléfono, nada. La tenía como incomunicada. Y entonces en una de esas consigue un teléfono prestado y llama a la mamá y le dice que ella quiere irse para donde ella, que ya no soporta más a esa persona. Entonces viene esta madre y pide consejos a otras personas.
y le dice que ella pues quiere volver a la casa, esta joven, ¿verdad? Y le había hecho la mala pasada irse con ese varón. Y entonces le decían a ella, no la recibas en casa, correla para que aprenda, ¿verdad? Porque lo que te hizo no tiene perdón. Entonces, claro, esas cosas, ella quería tenderle la mano, pero esos consejos no le animaban a hacerlo. Porque qué madre no se siente mal cuando sus hijos están sufriendo. Entonces vino ella y me habló conmigo y me dice, pastor, fíjese que mi hija pasa esto y esto y esto. Y le dije, hable con ella, recíbala en casa, pero dígale usted de que no vuelva a pasar eso, que usted le está dando una oportunidad. Y me contó lo que le decían la gente. Entonces le dije, ella es hija suya, sea lo que sea, ella sigue siendo hija suya. Ahora, las demás personas no es nada de ellos, a ellos no les importa el bienestar de ella, pero a usted sí le importa el bienestar de ella. Usted quiere el bien de ella como madre. Sí, me dijo, yo quiero lo mejor para ella, ¿verdad? Aunque me haya hecho lo que me ha hecho, porque las madres, ¿verdad? Ellos siempre perdonan. Entonces la recibí en casa y esa muchacha venía traumada, venía como poseída, porque como que ella no podía dormir, como un espíritu no la dejaba dormir. Y entonces ella, como la mamá iba a la iglesia, comenzó a llevarla a la iglesia. Y ahora ella le está sirviendo a esta joven al Señor. Pero si esa madre se hubiese puesto a rechazarla y no le perdonaba lo que le había hecho, imagínense dónde viene a terminar, dónde vendría a terminar esta joven. Por eso hay muchas personas que se sienten rechazadas en el mundo por la mala forma, la mala actitud de alguien que no saben cómo sobrellevar esos problemas. Puede ser en un hogar también. Dijo alguien que iba a dejar a su esposo porque ya no había orado a Dios, ya no soportaba llevar esa vida. Y entonces ya le he orado mucho al Señor, mejor los vamos a separar. Entonces dijo, voy a hablar con el pastor. Y entonces le dijo, pastor, vengo a hablar con usted porque quiero decirle, me voy a dejar con mi esposo. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que él no tiene cambio ya. Yo oro a Dios, yo no miro que él cambia. Entonces le dijo el esposo, hermana, hagamos un trato. Cuando este esposo llegue a su casa, recíbalo con un abrazo, un beso. Prepárele el agua para bañarse. Manténgale su ropita planchada. Llévelo a la mesa a que coma. Prepárele la comida. Sírvale con amor. Y si de aquí a tanto tiempo él no cambia, entonces yo mismo le voy a dar el dinero para que hicieran el trámite para separarse. Entonces ya convino con el pastor. De repente cuando él llega, mira que la esposa corría a abrazarlo, a recibirlo. Aquí está la comidita, amor, y aquel cambio que había tenido esa esposa. Y él quedó extrañado, dice, pero ¿qué ha pasado? Que mi esposa hoy es diferente. Y entonces cuando le ponía la comida, el primer día que le puse la comida, él pensó que algo le había puesto contra él. Entonces, no, pruebe la comida. Entonces, sí, amor, comió ella. Entonces él ya comió con confianza porque pensó que era que le estaba dando algo para que se muriera. Y el tercer día, el cuarto día, así sucesivamente, ella cambió. Y entonces le dice un día a él, amor, un jueves era, quiero ir a la iglesia. Y le dice a ella, pero hoy no hay culto, le dice, pero hoy va a haber culto porque yo voy a aceptar a Cristo, porque yo he visto, amor, cómo usted ha cambiado. Yo siendo tan malo con usted, cómo usted me trata. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Entonces cuando las personas, las parejas, actúan de buena manera, aunque contra ellas están actuando de una mala manera, el bien vence el mal. Entonces vino y le dijo, hoy va a llamar al pastor porque hoy va a haber culto. Hoy voy a aceptar a Cristo. Llamó
La hermana, el pastor le dice, pastor, fíjese que mi esposo dice que hoy va a aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué quiere culto? Pues está bien, vénganse para la iglesia. Y él aceptó a Cristo. Pero ¿qué le hizo cambiar? La buena actitud de esa esposa que cambió. Pero si ella no hubiese cambiado, ella lo hubiese recibido siempre con rechazo, no hubiera habido un cambio. Y a veces las personas quieren conseguir algo bueno actuando de una manera mala. Y no es así. Vence el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Entonces, crecer en amor es el mayor llamado de Dios. Crecer en amor tanto propio como hacia los demás es crucial para el bienestar emocional, la salud mental y las relaciones con los demás. ¿Sabe qué? Toda persona lo que busca es ser amada. ¿Por qué piensa que nosotros buscamos a Dios? Porque ya no soportábamos vivir la vida que pasábamos antes. Y hoy nos sentimos diferentes, hoy podemos experimentar el amor de Dios. Entonces, crecer en amor tanto propio como hacia los demás es crucial para el bienestar emocional. Yo hoy me siento bien. ¿Qué sucedía antes? Yo me sentía decepcionado de la vida. Yo sentía que ni mis padres me amaban, porque cuando mis padres me llamaban la atención, yo pensaba que era porque no me querían, porque eso es lo que trata de dibujar en la mente al joven, el enemigo. Y esto es tremendo, más cuando los padres no tienen la sabiduría para hacerles ver los problemas a los hijos, sino que lo hacen con repugnancia, con maltrato, y eso no es la manera para hacer ver los problemas a un hijo. Entonces ahí el hijo se siente rechazado por el maltrato que le dan. Toda persona quiere vivir en un ambiente de amor. No ve por qué se dieron las pandillas. Porque el joven en el hogar lo que escuchaba era discusión, pleito, golpe. Entonces se fue para la calle y allá le fingieron un amor falso. No, aquí nosotros estamos para apoyarte, ya sabes. Pero le tendían la mano, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y el pobre joven terminó perdiendo la vida haciendo cosas indebidas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por situaciones que se daban en el hogar. Entonces, crecer en amor es el mayor llamado de Dios. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 7, 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7, dice la palabra de Dios: por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nosotros, dice, completamente lo que os falte a vuestra fe? Entonces, hemos visto que la fe es el camino que nos lleva al amor, para que nosotros podamos disfrutar de ese amor, que es Dios. Un llamado a los hijos de Dios que implica es amar a Dios y a los demás. Es la meta del crecimiento cristiano. Dios nos llama a amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y amar a los demás. Así dice San Juan capítulo 13, en el versículo, dice la palabra de Dios, es un mandamiento de Dios. 35. Dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros.
Entonces, un mandamiento de Dios, de que el llamado a los hijos de Dios, que es que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y a los demás. Porque en primer lugar el amor es aquello que nos dispone a ejecutar todos nuestros deberes para con Dios y para con los hombres. Cuando la persona está dispuesta a servir, porque para eso fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para servir. Y las personas que sirven lo hacen por amor. Dios se entregó a nosotros mismos por amor. Y aquí el Señor nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice después, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El cristiano se caracteriza por el amor de Dios, donde esta persona se esfuerza. Y cuando alguien está comenzando en el Señor, porque todos nosotros venimos de abajo para arriba, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a mejorar, que nos ayude a mejorar en aquello que nosotros sabemos que necesitamos desarrollarnos. Porque hay personas que son buenas en una área, pero en la otra área están flaqueando. Entonces nosotros le oramos a Dios que nos ayude. A veces nosotros le pedimos a Dios, dame fe, Señor. Dame fe porque quiero ver este milagro, porque quiero ver la respuesta, porque quiero ver esta bendición material. Pero son pocos los que le piden a Dios el amor de Dios en sus corazones. Y eso es esencial. Que nosotros le pidamos a Dios porque nosotros humanamente somos malos. Si el cambio se da porque Dios lo hace, porque nosotros le pedimos y le rogamos a Dios y le decimos que queremos cambiar. Pero por naturaleza nosotros somos malos. Nosotros, así dice la Biblia, nosotros guardamos rencor, guardamos odio, resentimiento, desprecio, todas esas cosas que a Dios no le agradan. Ahora, cuando ya venimos al Señor, entonces Dios comienza a hacer un cambio. Pero ese cambio se da si nosotros se lo solicitamos, si nosotros deseamos cambiar. Usted no ve que a veces hay personas que dicen que hay personas que van a la iglesia y no tienen un cambio, porque el cambio no viene porque Dios desea que todos cambiemos. El cambio viene porque yo lo deseo, porque yo quiero cambiar, y como las cosas en Dios no es a la fuerza. Nadie va a cambiar porque va a una iglesia. Nadie va a cambiar porque ahora ya aceptó a Cristo. Ahora ya aceptó a Cristo, fue el primer paso que dio, pero entonces ahora viene la regeneración. Viene el cambio, pero ese cambio se da porque la persona se dispuso al cambio, porque es más fácil estar acomodado ahí que someterse a un cambio. Porque para someterme a un cambio yo tengo que forzarme, yo tengo que salir de la comodidad, yo tengo que salir del conformismo. Y tengo que pelear contra todos esos hábitos que me tienen ahí, que soy un conformista. Pero es porque yo me he forzado. O sea que para que nosotros podamos tener el amor de Dios, nosotros tenemos que orarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios. Somos humanos todos. Somos humanos. Ahora, el cambio se da cuando nosotros le solicitamos a Dios y le pedimos, por favor, ayúdame, Señor, yo no quiero ser más así. Yo no quiero tener mi corazón cargado de odio porque el que me estoy dañando soy yo. Yo no quiero tener mi corazón lleno de resentimiento, heridas, en golpes, porque el que me daño soy yo, Señor. Un ejemplo, yo era muy enojado, exageradamente enojado, muy violento. Y vine al Señor, y yo me acuerdo recién venía al Señor y yo explotaba, porque yo gritaba, tal cosa. Y me recordaba que había aceptado a Cristo y yo lloraba y le digo, oh, Señor, quítame esto que me molesta, me daña. Porque son reacciones que uno tiene y como uno está acostumbrado a reaccionar así, aunque haya venido el Señor, si uno no se propone a cambiar, siempre tendrá esas reacciones. Y entonces yo le decía a Dios, Señor, cámbiame, esto me daña, me molesta, no me siento bien así. Y le lloraba a Dios.
porque sentía que me molestaba. Eso mismo sucede en cualquier área de nuestra vida que esté afectando. Que nosotros le pidamos a Dios y le roguemos, le pidamos que queremos cambiar y Dios mira verdaderamente que queremos cambiar. Todos nosotros venimos del mundo, donde en el mundo hay odio, rencor, y con eso veníamos nosotros, resentimiento, envidia, hipocresía, engaño, mentira, con todas esas cosas veníamos nosotros. Pero ahora venimos nosotros entonces y comenzamos a soltar todo eso que nos sirve y le pedimos a Dios, por favor, Señor, cámbiame. Yo he sido una persona muy mentirosa. Señor, por favor, quiero ser diferente. Señor, cámbiame. Yo soy una persona muy enojada, Señor, muy violenta, muy airada. Por favor, cámbiame. Señor, tú conoces que yo soy una persona que no puedo perdonar, no he podido perdonar, pero hoy quiero perdonar. Hoy quiero ser diferente, hoy quiero ser esa persona diferente. Yo quiero perdonar, Señor. Ayúdame a perdonar y Dios te va a ayudar a perdonar. Te va a cambiar porque tú quieres salir de esa vida que llevas, que te está afectando y quieres tener una nueva vida. Dios lo ve. Y Dios mira el deseo que hay en tu corazón. Entonces tú le dices a Dios, Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo soy una persona muy hipócrita. Señor mío, yo soy una persona muy mentirosa. Le he mentido mucho a mi pareja. Un ejemplo. Y usted le pide a Dios que ser diferente. Yo sé que lo va a lograr. Porque Dios es el que cambia. Nosotros podemos estar batallando y luchando por querer cambiar. Por sí solo no vamos a cambiar. Nos vamos a ahogar en un vaso de agua, pero no vamos a cambiar. Pero si le pedimos a Dios en oración, si nosotros metemos esta carne en ayuno y oración, lo vamos a lograr. Vamos a tener un cambio. Vamos a ser diferentes porque el Señor es nuestro ayudador. Él es el que nos da la victoria. Entonces, crecer en amor es el mayor llamado. Dios quiere que nosotros podamos tener esa bendición de desarrollar ese don. En primer lugar, el amor es aquello que nos dispone a ejecutar todos nuestros deberes para con Dios y para con los demás. O sea, cuando estamos dispuestos a hacer todo por Dios, por los demás. A veces nosotros solamente miramos por nosotros mismos. No es que yo. Dios nos hizo para servir. Para eso Dios nos hizo. Para servir. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros nos disponemos a servir. Porque quien hace el cambio es Dios. Dios es el que transforma, pero para eso tiene que haber un sometimiento, una disposición de querer cambiar, de querer ser diferente, de poder actuar de la manera como Dios quiere que actuemos. Un ejemplo, miren cómo Dios nos ama, y ese es el amor de Dios. Dios no esperó que usted y yo cambiáramos para que viniéramos a Él. No, Él nos recibió con todos nuestros defectos, pero sí con esa esperanza en nosotros, que nosotros le podíamos dar lo mejor a Él. Ahora, dependió de nosotros. Depende de nosotros que nosotros tengamos ese cambio, tengamos esa disposición de darle lo mejor a Él. En el próximo programa vamos a ver una forma sorprendente de crecer en el amor. Una forma sorprendente de crecer en amor. Así que estamos llegando al final del programa. Voy a hacer una oración por usted que le gustaría aceptar a Cristo. Usted que le gustaría reconciliar con Dios, de usted poder experimentar el amor de Dios. Porque estar en el camino de Dios es lo más bello. Estar en el camino del Señor es lo más hermoso en la vida. Lo más lindo. Hay una paz en nuestros corazones. Nosotros fuimos sanos internamente. Porque la sanidad no solamente existe en lo emocional, en lo físico. La sanidad existe también en lo interno, el corazón, la mente, donde nosotros podamos ser sanos. Y eso quien lo hace es el Señor. Donde nosotros no podemos, o sea, nuestro corazón ya no siente odio, ya no siente rencor por los demás, sino lo que hacemos es orar por las personas, es presentarlas a Dios, es bendecir a las personas, porque la misma Biblia me dice, bendecid y no maldigáis, porque nosotros no podemos maldecir como cristianos. Nosotros tenemos que bendecir, aunque nos maldigan, nosotros tenemos que bendecir. Eso es lo que Dios nos ha mandado, y nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Así lo dice la palabra del Señor.